Elefantes africanos, las mayores bestias terrestres del mundo actual. Su porte y grandeza nos resultan simplemente impactantes, pero ellos no son ni mucho menos los más grandes de su familia. Quédate con nosotros para descubrir a los auténticos titanes con trompa. Quédate con nosotros para descubrir a los elefantes de colmillos rectos. Hola, bienvenido a Paleomanía. La historia de los elefantes de colmillos rectos comienza en África a finales del Plioceno. En estos momentos, parte de las selvas del continente ancestral estaban comenzando a retroceder en favor de un bioma abierto y lleno de oportunidades, la sabana. Será aquí donde aparecerá el pionero de una dinastía de titanes, la especie Paleoloxodon requi. Este animal estuvo muy extendido por África y consiguió hacerse un hueco en las complejas redes tróficas del Cuaternario alimentándose de herbáceas. Paleoloxodon requi terminaría por dar origen, ya bastante avanzado el Pleistoceno, a Paleoloxodon hollensis, un elefántido con molares altos y bien adaptados para triturar las abrasivas hierbas de la sabana, un auténtico pastador. No obstante, al final del Pleistoceno medio, esta rama africana de elefantes de colmillos rectos desapareció. Paleoloxodon hollensis fue sustituido hace unos 130.000 años por un viejo conocido nuestro, Loxodonta africana, es decir, el elefante africano de sabana que tan acostumbrados estamos a ver en zoológicos o documentales. Pero este no fue ni mucho menos el final de los elefantes de colmillos rectos, pues ya habían cruzado cientos de fronteras allá por el Pleistoceno tardío. En algún momento, entre finales del Pleistoceno inferior y principios del medio, varias poblaciones del ancestral Paleoloxodon requi decidieron abandonar la tierra de sus ancestros para explorar el resto del viejo mundo. Esta dispersión fuera de África fue muy compleja y aún hoy no la entendemos del todo bien, por lo que haremos un breve pero condensado resumen. Tras cruzar el corredor levantino, estos grupos de Paleoloxodon requi rápidamente se extendieron por Eurasia. En poco tiempo llegaron a la India, donde darían origen a la especie Paleoloxodon namadicus, a China, donde originarían a Paleoloxodon huaihonensis, y un poco más tarde a la antigua Japón, en donde hace unos 400.000 años engendrarían al interesante Paleoloxodon naumani. Sin embargo, lo más interesante de estas dispersiones no ocurrió en Asia, sino en dirección contraria, en la arcaica Europa del Pleistoceno. Las primeras llegadas de los elefantes de colmillos rectos al occidente euroasiático aún siguen bastante envueltas en misterio. Todo parece indicar que hace unos 780.000 años algunos de ellos ya merodeaban por la península italiana, aunque ahora representados por una nueva y muy conocida especie, Paleoloxodon antiquus, el elefante de colmillos rectos europeo. Y esta fecha de primera aparición es bastante fiable porque podemos relacionarla directamente con un importantísimo evento geológico, la inversión de Brunnes-Matuyama. ¿Pero esto qué es? Resulta que cuando cristalizan las rocas de origen magmático, algunos de sus minerales, como la magnetita, se alinean con el campo magnético terrestre del momento. No obstante, el campo magnético de la Tierra no es estático y muy de vez en cuando invierte su polaridad. Es decir, los polos norte y sur magnéticos intercambian su posición por un cierto tiempo. Esto ocurrió hace aproximadamente 780.000 años durante un tiempo geológicamente corto, por lo que todas las rocas ígneas cristalizadas durante este intervalo poseen ciertos minerales alineados con el campo magnético de aquel entonces, es decir, con el campo magnético terrestre invertido. Si encontramos estratos de cenizas volcánicas con minerales magnéticos alineados con un campo invertido, habremos hallado uno de estos eventos y podremos datar respecto a él los estratos inferiores y superiores.
Gracias a esto, sabemos que hay restos de Paleoloxodon antiquus italianos más antiguos que la inversión magnética de Brunnes-Matuyama, es decir, con una edad mínima de 780.000 años. Una vez en Europa, Paleoloxodon antiquus sustituyó a uno de los proboscideos más ancestrales del continente, el mamut del sur, Mammutus meridionalis. Este animal era un forrajeador, es decir, que basaba su alimentación en hojas de árboles y arbustos, y al final del Pleistoceno inferior tuvo serios problemas. Durante los fríos periodos glaciales, muy intensos en el último tercio del Pleistoceno, los bosques de Europa cedían terreno a las abiertas estepas, un lugar en el que predominaban las herbáceas, un lugar ideal para pastadores, pero no para forrajeadores. Hace aproximadamente 1 millón de años llegó a Europa la especie Mammutus trogonteri, el conocido como mamut de estepa, un pastador muy adaptado a las abrasivas herbáceas. Mammutus meridionalis y Mammutus trogonteri vivirían en mundos distintos, uno en el bosque y otro en la estepa, pero el primero de ellos estaba en una seria crisis. La llegada a principios del Pleistoceno medio de Paleoloxodon antiquus a Europa quizá fuese la gota que colmó el vaso. Este elefante de colmillos rectos no era un especializado forrajeador, sino que mostraba una gran plasticidad alimenticia, pudiendo alimentarse de herbáceas y hojas. Esto era algo ideal para el cambiante mundo del final del Pleistoceno, con lo que rápidamente suplantó al también titánico mamut del sur. Comprender la filogenia de los elefantes de colmillos rectos no es nada sencillo. Durante décadas se pensó que eran muy cercanos al linaje del actual elefante indio, la especie Elephas maximus, pero hoy en día sabemos que en realidad pertenecen al otro gran clado de elefántidos, al de los elefantes africanos. Al parecer, el género Paleoloxodon procede de la misma línea evolutiva que Loxodonta africana, pero a lo largo de su historia ha sufrido importantes hibridaciones e intercambios genéticos con otras 3 líneas evolutivas de elefántidos: la línea de los mamuts, la línea de los elefantes indios y la línea de los elefantes africanos de bosque. Una filogenia completita. Los elefantes de colmillos rectos tuvieron en sus cráneos una cresta parieto-occipital, un reborde óseo muy característico que posiblemente serviría de anclaje para unos potentes músculos con los que sostener sus grandes cabezas. Y es que la testa de estos animales fue enorme, la más grande de entre todos los proboscídeos, tanto en tamaño absoluto como en tamaño relativo con respecto al resto de su cuerpo. En función de la morfología de la cresta parieto-occipital, existen 2 grandes morfotipos de Paleoloxodon euroasiáticos: el conocido como morfotipo de Stuttgart, con una cresta poco visible, y el morfotipo Namadicus, con una cresta mucho más desarrollada. Tradicionalmente se ha asociado a los morfotipos de cresta simple con Paleoloxodon antiquus y a los de cresta desarrollada con Paleoloxodon namadicus. No obstante, esta asociación puede dar problemas, pues existen más factores detrás de la variabilidad de la cresta parieto-occipital en los paleoloxodontinos, como el tamaño o la ontogenia, y se conocen además ejemplares de Paleoloxodon antiquus en Italia y Alemania atribuibles al morfotipo namadicus. La misteriosa cresta parieto-occipital puede ser de gran ayuda para distinguir paleoloxodontinos, pero no es del todo definitoria. Los elefantes de colmillos rectos europeos tuvieron además pelvis anchas y unas gigantescas defensas, que podrían alcanzar 4 metros de longitud y cerca de 200 kilogramos de peso. Se cree que su máxima esperanza de vida sería como poco igual a la de Loxodonta africana, aunque posiblemente algo mayor.
Mientras que los elefantes africanos de sabana raramente superan los 70 años de edad, puede que estos titanes del Pleistoceno tuviesen vidas de hasta 80 años. Además, su crecimiento se prolongó durante entre 10 y 15 años más que en Loxodonta africana, pues aumentarían de talla hasta los 50 años de edad. Aunque, eso sí, todo esto aplicaría únicamente a los machos, pues las hembras fueron mucho más pequeñas, del tamaño de los elefantes africanos de sabana macho, y tuvieron patrones de crecimiento muy similares a los de estos. Pero, ¿hasta qué tamaño crecieron estas bestias? ¿Cuáles son los elefantes de colmillos rectos más grandes jamás descubiertos? Como comparación previa, los machos de Loxodonta africana suelen medir entre 3 y 3,30 metros de altura, y su peso oscila entre las 5 y 7 toneladas. La primera especie de la que hablaremos es el ancestral Paleoloxodon requi, pues en el yacimiento keniata de Kubifura se ha reportado un ejemplar que alcanzaría los 4,27 metros de altura en la cruz y las 12,3 toneladas. Otro titán a tratar es el europeo Paleoloxodon antiquus, del cual se conocen ejemplares aún en crecimiento que tal vez hubiesen podido alcanzar en la vejez tallas de unos 4,35 metros de altura y 15 toneladas. No obstante, el que se lleva la palma aquí es su pariente indio, Paleoloxodon namadicus, algo menos robusto que su primo europeo y con piernas más delgadas. Existe el reporte de un fémur incompleto de una de estas bestias que entero debió medir al menos 1,9 metros de longitud. Esto implicaría que el individuo del que procedía tendría unos 5,2 metros de altura sobre sus hombros y rondaría unas escalofriantes 22 toneladas de peso. No obstante, este último ejemplar sin duda sería lo que se conoce en ciencia como un outlier, es decir, un caso muy extremo y raro, pues la media de tamaño de estos animales sería apreciablemente menor. Paleoloxodon antiquus se consolidaría durante el último tercio del Pleistoceno como el proboscidio europeo de climas templados y conviviría con otras conocidas especies ajenas a las estepas del norte, como el búfalo de agua europeo, el rinoceronte de nariz estrecha o el rinoceronte de Merck. Durante los fríos periodos glaciales, Paleoloxodon antiquus se resguardaría en las penínsulas del Mediterráneo, allí donde la estepa no osaba asomarse. No obstante, durante los cálidos y cortos periodos interglaciales, el elefante de colmillos rectos se extendería hacia el norte junto a los bosques y praderas templados, llegando incluso hasta ciertas zonas de Rusia. En Geiseltal, Alemania, se conoce el impresionante yacimiento de Neumark Nord, datado probablemente en el interglacial Eemiense. Aquí se han hallado 70 individuos de Paleoloxodon antiquus junto a utillaje lítico neandertal, y se ha llegado a la conclusión de que estos habrían sido cazados o al menos consumidos por nuestros primos Homo neanderthalensis. Por desgracia, con la llegada del último periodo glacial, hace poco más de 100.000 años, Paleoloxodon antiquus prácticamente desaparece de nuestros registros. Se conoce un molar en Italia de unos 57.000 años de edad, así como algún que otro resto de datación dudosa. Pero lo cierto es que si queremos seguir encontrando a estos titanes de aquí en adelante, ya tendremos que desplazarnos a su último bastión, el sureste de la península ibérica. La última evidencia que tenemos acerca de estos titanes procede de lugares como Alentejo o Gibraltar. Aquí se conocen huellas de grandes proboscidios sobre eolianitas, es decir, sobre capas de sedimento depositadas por el viento. Y algunas de estas huellas son muy recientes, de unos 28.000 años de edad. Un curioso último rastro para unos titanes de leyenda.
Pero este no fue únicamente el fin de los auténticos gigantes del viejo continente, sino también el de otros de los protagonistas de la prehistoria europea. Los últimos registros de Homo neanderthalensis proceden también del sureste de la península ibérica, y son también de formaciones de menos de 40.000 años de antigüedad. Neandertales y elefantes de colmillos rectos europeos compartieron un mismo destino, lo que, sumado a los yacimientos en los que se evidencia una interacción entre ambos, ha hecho que algunos investigadores sugieran aquí un posible caso de coevolución. Un mismo último refugio para dos extintas especies que, aún a día de hoy, siguen vivas en nuestra memoria. Para cuando los titánicos elefantes de colmillos rectos europeos desaparecieron del mapa, buena parte de la megafauna esteparia de más al norte aún merodeaba por el viejo continente. Por ejemplo, el legado de Mammutus primigenius, los auténticos mamuts lanudos descendientes de los anteriores mamuts de estepa, aún perduraría por milenios. Pero el auténtico final de los elefantes de colmillos rectos no tuvo lugar en la península ibérica, sino en las islas del Mediterráneo. Migrantes del continente habían dado origen en lugares como Sicilia, Chipre o las islas griegas a paleoloxodontinos enanos, y estas bestias en miniatura lograron sobrevivir miles y miles de años más, llegando algunas hasta los albores de las civilizaciones humanas plenamente sedentarias. Como siempre, os dejo un pequeño esquema de este vídeo. Dadle a me gusta si os gustó y suscribíos para no perderos nada del apasionante mundo de la prehistoria. También podéis apoyarnos en Patreon para que podamos hacer más vídeos como este y disfrutar de contenido exclusivo. ¡Hasta pronto!